Les envié el documento de la presentación de la clase del día de hoy al WhatsApp para que la tengan ahí. Giovanni no estaba. José de Jesús. Luis. Buenos días, Alexis. Muy bien. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, con ¿Anda la sueño, gente? ¿Cómo? con sueño todavía. Sí, cansadones. La semana estuvo pesadona. Con mucho trabajo. Pero bueno, aquí andamos. Algo dice bien, todo bien. Perfecto. Cintia, ¿cómo anda? ¿Cómo que bien? Aldo, José Martínez, Juan Manuel, saluden, den señales de que ahí me escuchan o algo. Ok, Juan Manuel. Perdón, andaba muteado. Buenos días. ¿Andaba muy qué? Estaba muteado el micrófono. Ah, Ahí ok, ando, ahí ando, buenos días, pero está muteado. ok. O sea, actívelo para que pueda participar, por favor. Ah, sí, lo activo y lo desactivo nada más para que no se escuche ruido o algo así. Bueno, el día de hoy, ¿quién me comentó en la clase pasada de revisar? Creo que fuiste tú, Nolot, ¿Qué de será? una página de internet en la cual se pueden hacer como prácticas, ah, Mm, pues, simuladas físicamente No es de... una página, es un simulador. Como tal, es un videojuego. Se compra como un videojuego. O se Ah, ok. descarga como un videojuego. Entonces, haremos lo siguiente. Ah, el día de hoy pues, ya tengo la clase preparada. Entonces, en cuestión de temas del programa de estudios, vamos muy bien. De hecho, mm, alguien que tenga ya a la mano el documento del calendario de exámenes, sino para buscarlo. Mm, un segundito. Si alguien lo tiene ahí a la mano, se los agradecería. ¿Estará en la plataforma? No, se los mandé aquí por WhatsApp, nada más que como lo que subo lo voy borrando, que mi teléfono está súper lleno de información. Sí, es que es lo mismo Y que le iba a decir. Es que si en- como que se borra y dice que se lo volvamos a pedir a... aquí lo tengo, nomás déjenme lo encuentro. A lo que voy es de respecto al programa de estudio, vamos bien, o sea, vamos en buen ritmo. Inclusive, para terminar toda la unidad, faltan
contando el tema del día de hoy, nos faltaría un tema de 4 puntos y un tema del tema que va involucrado con lo del día de hoy. Entonces, pues digo que quedarían como 3 sesiones. Nada más dejen encuentro donde venía la programación de los exámenes. Entonces no déjense los comparto por si. Entonces, mira, ya les mandé el documento, es un Word, en el cual dice la arquitectura de computadoras, exámenes. El primer parcial que hicimos fue el día 6 de enero, el segundo el 6 de marzo y el tercero será el 10 de abril. Entonces, estamos a clase 20, es la del día de hoy, la del 27 y la del 3. Perfecto, nos quedan tres sesiones contando esta. Entonces, me quiero ir por la parte de terminar el tema y, no sé, verificar con el coordinador o no sé si se pueda. No creo, ¿verdad? Creo que sea un poquito más complicado el hecho de que podamos llegar a hacer como una tipo practiquita presencial, no sé. Pero, pues bueno, igual platicarlo. Si no, pues optar por otras ideas, como las comenta Lot. La verdad no me di a la tarea en la semana, tuve mucho trabajo para poder revisar ¿es lo que acabas de mandarlo al grupo? Sí, es el link que le acabo de mandar. Es la plataforma donde se compra. O sea, me imagino que pues pirata también se ha de conseguir, pero hay que esculcarle en internet. Muy bien. Entonces, para revisarlo y, pues si no, buscarle alguna otra forma de... Ah, ya. Sí, sí, sí. Un compañero mío de la universidad también le, me había comentado de algo así, o sea, nunca lo había manejado, pero sí, va a servir mucho. Vale, entonces, voy a ver la manera de que podamos hacer algo práctico después de ver los temas abordados de cada uno de los temas que nos faltan. Pero ya no es mucha información, ¿no? Entonces, esperemos terminar y todo quede de manera adecuada, entendida, y después de eso poderlo aplicar con alguna practiquita ya totalmente física con algún equipo de cómputo. Igual, lo que podemos ir revisando, no sé, o ustedes ya individualmente, en el transcurso de estas 3 semanas, si pueden conseguir algún equipo de cómputo con algún familiar, algún amigo, X o Y, en el cual pues pudiéramos irlo desarmando y poder ir haciendo, pues sí, desamblando algunas partes específicas de la computadora, dudas personales que tengan respecto a hardware
del equipo de cómputo. ¿Cómo ven? Ustedes digan. Pues todavía queda tiempo, ¿va? Igual de que le busquen, le asimilen y si quieren nos podemos ir rápido en estas últimas dos clases, en esta, en la próxima, para la última antes del examen, dejarla para hacer alguna, alguna practiquita, como ven. Entonces ya ustedes me comentan para poderlo tomar en cuenta y irnos haciendo espacio con eso. ¿Vale? Entonces, creo que ya estamos todos, ¿no? Ya pueden echar tanto comercial. El día de hoy vamos a ver el tema de las funciones de control, de la unidad de control. Puede ser muy repetitivo, pero esta parte se puede decir como es la parte del cascarón de, del tema de todo lo que conlleva de instrucciones, registros, manipulación de inclusive de microinstrucciones. Ahorita más adelante después del tema abordado de las funciones de unidad de control, vamos a ver la diferencia entre una instrucción y una microinstrucción. ¿Sale? Si hay diferencias, tomando en cuenta los temas anteriores, ¿sale? Que eso es la forma de segmentación de instrucciones, que son las RISCs, SIGs, y pues todo lo que hemos conllevado. Lo bueno de todo esto, que no se puede avanzar sin... Bueno, sí se puede avanzar, ¿verdad? Pero es muy complicado entenderlo si no llevamos como una buena cadena de la información anterior. Entonces, quiero pensar que no han surgido muchas dudas, pues quiero pensar que vamos de manera ordenada y de manera legible, entendible. ¿Sale? Entonces, dentro de las funciones de la unidad de control, que no es otra cosa más que la unidad de procesamiento de información, de datos que se le está dando a nuestro microprocesador, a nuestro microordenador, para poder generar alguna actividad lógica, aritmética, como ya lo hemos visto en clases anteriores. ¿Sale? Eso es un poquito más, un tema más administrativo en el aspecto de cómo conllevar las instrucciones, cómo manejarlas, cómo administrarlas. Y pues sí, respecto a eso. ¿Sale? Entonces, comenzamos con el primer punto que dice unidad de control cableada. Antes de leer eso, al momento de utilizar la palabra cableada, podemos entender que es algo ya un poquito más encaminado al tema físico de circuitos de conexión, de elementos tangibles de, de, un, de una unidad de procesamiento. ¿Sale? En un tiempo, dice, las unidades de control para los CPUs eran lógica y eran diferentes de diseñar. Estas pueden identificarse como la parte principal de la computadora y el dispositivo principal que ayuda al computador a funcionar de manera apropiada. Es construida de puertas, partes lógicas, circuitos codificadores, contadores digitales y otros circuitos digitales. Su control está basado en una arquitectura fija, es decir, que requiere cambios en el cableado si el conjunto de instrucciones es modificado o cambiado. Esta arquitectura es preferida en las computadoras RISC. ¿Qué entendemos por esta parte? Se los voy aquí a señalar. Dice, está constituida por puertas lógicas, circuitos
codificadores, circuitos de codificadores, contadores digitales y otros circuitos digitales. No es otra cosa más lo que les comentaba, las partes físicas que van a poder tanto utilizar en memoria, controlar y distribuir. En su primera práctica de la línea de tiempo de los microprocesadores, comentábamos que la arquitectura física pues era parte principal del procesamiento de instrucciones, dado que a los inicios de, de las arquitecturas y funciones básicas de un microprocesador, de un microordenador, pues la lógica era que la arquitectura más grande se podría contemplar como la unidad que más almacenaba memoria. Entonces, no era así. Pero de ahí nace la forma de segmentación de instrucciones y de registros y de operandos, de las cuales eran de una arquitectura, como lo dice aquí, preferida a un tamaño de instrucciones no tan elevado. ¿Sale? Entonces, esta parte es entenderlo, la parte física, con la parte de memoria utilizable para poder almacenar este tipo de instrucciones, que eran las instrucciones RISC, que son las instrucciones de qué? Pues de bajo almacenamiento, de bajo memoria, que son, pues son más pequeñas las instrucciones, menos complejas, ¿no? ¿Se entiende? Hasta ahí vamos bien. Sí. Vale, perfecto. Dice, las unidades de control usadas para invocar esas respuestas. Aquí marco mucho en negritas lo que dice, estas instrucciones son evidentes en el diseño de la arquitectura, pero también pueden ser representadas de otra manera. A lo que voy, eso es a lo que acabo de decir, valga la redundancia, que anteriormente los inicios del diseño de físico de un procesador era el conllevar el tamaño del microordenador, llevándolo a la par en el que a mayor tamaño físico, pues iba a ser un mayor procesamiento de datos, de instrucciones. Entonces, podría hacerlo. De hecho, también en alguna de las tareas, la verdad no recuerdo cuál microprocesador era, creo que eran los principios del AMD, del cual el AMD física, su estructura física, pues era algo llamativa, pero con la diferencia que la velocidad de procesamiento de instrucciones pues era mayor a los de sus competidores, ¿verdad? Que físicamente pues eran mucho más pequeños. Entonces, ya en la actualidad, pues obviamente esta parte va de la mano, la arquitectura física contra la velocidad y el estado de memoria de procesamiento de todas las operaciones de las instrucciones que realiza el equipo. ¿Vale? Otra parte importante en el tema de las funciones de la unidad es la unidad de control microprogramada. Antes de comenzar a leer, alguien que me diga, a ver, Giovanni, ¿qué entiendes por microprogramada? O sea, lo que se te venga a la mente, lo que podrías llegar a entender. Giovanni. Ahí está contestando en el chat. Ok. ¿Alguien más que me diga? ¿Qué entiende? A ver tú, Lot, ¿qué entiendes por la palabra microprogramada? Pues yo pensaría que directamente programado en el microprocesador. Sí, lógicamente. O sea, o sea, se referiría a algo no,
Instrucciones no como vamos, como lógica, bueno, como que la lógica no es tan física, sino digital, o sea, que haga, por ejemplo, em, cuando haces una serie de instrucciones de AND, OR, XOR o cosas por el estilo, pues utilizas muchos microcomponentes para poder realizar esa operación. Pero si Ujú. lo encapsulas en pues sí, un microprocesador directamente bueno, por ejemplo en un Arduino hace las operaciones, pues sí, digitalmente, como que dentro dentro de su procesador lo hace y para arrojar directamente una respuesta. Así lo entendería yo, que en vez de utilizar eh, como una parte directamente del procesador para hacerlo, como que lo... Ahí le diste en el punto. Una parte del procesador. Hace cuenta que elimina la asignatura micro y programada. El, el microprocesador en sí es un segmento completo. La unidad de control microprogramada es lo que acabas de decir. Es una parte, un segmento del microprocesador en la cual se encarga, o su tarea principal, primordial, es dividir las instrucciones que se van a programar. ¿Sí? Es, es un programa microprogramado, es una segmentación, es una parte del esencial del mismo programa. ¿Sí me explico? Es una segmentación, obviamente la palabra lo dice, más pequeña, pero que va contemplada en la idea principal de la unidad de control. ¿Sale? Ok. Giovanni, ¿qué dijo? Pues Giovanni no dijo nada. Ni chat, Pero sí puso ahí, en el chat, ¿Cuál? ¿En el de Zoom? en el de Zoom, aquí estoy leyendo, pues micro es muy pequeño, instrucciones muy elementales. Alguien que me ayude. José Martínez, ¿me ayudas a leer el primer párrafo, por favor? Claro que sí. Este, en 1951 fue introducida la idea de la microprogramación como un nivel intermediario para ejecutar instrucciones de programa de computadora. Véase también microcódigo. Los microprogramas fueron organizados como una secuencia de microinstrucciones y almacenados en una memoria de control especial. Ahí te voy a El- detener. Ahí te voy a detener. Alguien que me diga a qué se le viene a la mente cuando dice secuencia de microinstrucciones y almacenadas en una memoria de control especial. Alguien que me diga qué se le viene a la mente con memoria de control especial, contemplando de que son microinstrucciones, microprogramas. pues ahí ¿Alguien? me imagino que son instrucciones, ¿no? Como, este, ¿cómo le diré? Ah, Sí, pero en esta palabrita, almacenados en una memoria de control especial. ¿A qué se refiere? ¿A qué tipo de almacenamiento? ¿A qué tipo de memoria? Pues yo pensaría en la memoria caché. No, Ahí contestan que el banco de memoria. el banco de memoria tampoco. Ahí van tibios, tibios.
De hecho, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero quiero que se vaya entendiendo de una vez. Banco de memoria, unidad de control. No. ¿Qué onda más? ¿Qué onda más? Bien, fácil. Es un tipo de memoria en la cual ejecuta solamente instrucciones, operaciones, lógicas aritméticas, de una manera almacenada temporalmente, de la cual el banco de registros que maneja ese tipo de memoria ah, no es para, para, para eficientar la velocidad de la ejecución del programa, ¿no? No, nadie, nadie. Bueno, pues ahorita lo averiguamos conforme vamos avanzando. Continúa. Ok, este, el algoritmo para la unidad de control microprogramada es usualmente especificado por la descripción de un diagrama de flujo. Okay. La ventaja principal de la unidad de control microprogramada es la simplicidad de su estructura. Las salidas de control del controlador son organizadas en microinstrucciones y pueden ser reemplazadas fácilmente. Ok, hasta ahí. Aquí lo dice. Las salidas de control son organizadas en microinstrucciones y son reemplazadas fácilmente. Se entiende como lo siguiente. No voy a dejar de utilizar la palabra segmentado. ¿Por qué? Porque conlleva mucha información dirigida hacia esta manera de manipular la información, la cual, pues las instrucciones, por decirlo así, es como la principal. Dentro de cada instrucción siempre va a haber o va a estar conformada por microinstrucciones, ¿sale? Microinstrucciones de las cuales se van a encargar a darle tareas específicas a la instrucción final, que va a ser, no sé, en este caso, como en el ejercicio de codiguito que manejamos en el simulador, dentro de la instrucción move, pues ¿qué era lo que asignábamos? Asignábamos a un registro de propósito general, algún registro contable, algún registro lógico aritmético, X o Y. Entonces, esas asignaturas de registro se entienden como microinstrucciones a la instrucción principal, que es la de move, la de int, las que hemos manejado. ¿Vale? Si no mal recuerdan, cuando comenzamos con el código, les comentaba que era fundamental el hecho de ir organizando y ir tabulando las instrucciones en contra de los registros para llevar una manera ordenada y legible del código que estábamos manejando, que no es otra cosa más que el acomodo o la dirección correcta que lleva las instrucciones, ¿sale? Entonces, sí se entiende por esa parte como la diferencia entre una operación global, por decirlo así, general, y una microinstrucción. ¿Sí? Sí. Sí. Vale, pues. Las funciones, dice lo siguiente, las funciones realizadas por la unidad de control varían grandemente por la arquitectura interna del CPU. Por la unidad de control realmente implementa esta arquitectura. En un procesador regula que ejecuta nativamente las instrucciones 86, x86, que son, pues, obviamente, de un sistema operativo ah, pues, no tan complejo de la manera de ejecutar, ah, ni con velocidad ni con almacenamiento de memoria. Muy diferente a los de 64. Si la unidad de control realiza las tareas de leer, de codificar, manejo de ejecución y almacenamiento de resultados.
Esto también ya lo hemos visto muchas veces, también que no se les pierda el aspecto del ciclo de manipulación de instrucciones, ¿vale? Que es el pan de cada día, tanto forma de segmentación, que sean de tamaño gradual o grande, que son las CISC o RISC, ¿vale? En todo ciclo de decodificación o de segmentación, de, de planificación de instrucciones, en todo se tiene que aplicar el buscar, el leer. Ah, de hecho aquí falta buscar. 1, 2, 3, 4. Y son 5. No sé si recuerden que era buscar, que era lo que nuestra instrucción quería realizar, leer el código de la instrucción, decodificar o procesar, ejecutar y almacenarla en memoria. En un procesador de 32 bits con un núcleo RISC, que ya sabemos lo que significa, ya para no repetirlo y no hacerlo tan tediosote, la unidad de control tiene considerablemente más trabajo que hacer. Ella maneja la traducción de las instrucciones de 32 a las microinstrucciones del RISC. Maneja la planificación y las microinstrucciones, entre las varias unidades de ejecución. Y maneja la salida de estas unidades para cerciorarse de que terminen donde supuestamente deben ir. ¿A qué voy con esto? Que se maneja la salida de unidades para cerciorarse que terminen donde supuestamente deben ir. Obviamente no se puede generar una instrucción sin saber a dónde va a ir encaminada. Un ejemplo muy claro, en el código que utilizamos, pudimos haber realizado todo el código y más sin embargo, no hemos podido o no hubiéramos implementado la instrucción int 9h ¿para qué? Para poder finalizar y para poder imprimir. Pudimos haber tenido todo el programa completo, inclusive haberlo compilado y el programa que hubiera hecho. O sea, el programa hubiera corrido, claramente sí, pero pues no hubiera hecho la tarea final, ¿vale? Como dice aquí, que terminen donde supuestamente debe ir. Es el objetivo principal del desarrollo de una instrucción, ¿vale? En uno de estos procesadores de la unidad de control está dividida en otras unidades debido a la complejidad del trabajo que deben realizar. Tales, una unidad de planificación para manejar la planificación y unidad de retiro para ocuparse de los resultados. Almacena los datos más utilizados, de modo que se busca primero en la computadora y luego en la RAM. Aún nadie se le viene a la mente qué tipo de memoria era el que está sujeta esta. ¿Dónde quedó? No se les viene a la mente. Esto, de que la forma de manejar o almacenar las microinstrucciones o microoperaciones van de una manera, pues, preferencial, por decirlo así, en algún tipo de memoria. ¿Aún no? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, entendiendo el aspecto de la unidad de control microprogramada, entonces ocupamos entender también el aspecto en esas microinstrucciones, cómo se manejan y como el registro de las microoperaciones, cómo, cómo, cómo se trasladan de un dispositivo físico del microprocesador a otro, a- al momento de trasladar esa información, cómo se almacena, si en cada punto de cambio de información, la información desaparece o se acumula, tiene algún contador, X o Y.
¿Vale? Entonces, por eso, aquí en el siguiente punto de los microoperaciones y transferencias de registros. No es otra cosa más que un registro que es un dato, un tipo de dato, el cual pues, tiene que ser procesado y tiene que ser enviado a alguna otra instancia diferente en el cual pues, el propósito de este dato, de este registro, pues tiene que llevar información que acumula para poder llegar como lo decía anteriormente, al, al punto exacto o al fin común en el cual es solicitado o es agregado. Dice registros de microoperaciones. Es un tipo de dato estructurado con un número fijo de componentes, no todos necesariamente del mismo tipo. ¿Alguien que me diga un ejemplo de eso? Lo repito, es un tipo de dato estructurado con un número fijo de componentes, no todos necesariamente del mismo tipo. Está bien fácil, si se acuerdan, nada más para irnos acordando y retroalimentando. ¿No? Bueno, cuando le dábamos el valor a un registro de propósito general, tales como AX, que le asignábamos un valor para poder imprimir en pantalla. ¿Sale? No es otra cosa más que eso. A los que se accede por su nombre. Los registros de computadora están representados por letras mayúsculas, en ocasiones seguidas por números. Para detonar la función de registro, las transferencias de información de un registro a otro representan en forma simbólica mediante un operador de sustitución. Ahorita adelantito va a haber un... ¿Listo? Muy bien. Entonces me quedé ok. En la forma de representar los tipos de transferencias de registros. Entonces, dice, la siguiente figura nos representa de nota, ahí me equivoqué, escribí de Nora, una transferencia sencilla de contenido de un registro 1 hacia un registro 2, que designa la sustitución del contenido del R del registro 2 por el registro del contenido 1. Por definición, el contenido del registro fuente o el registro origen, que es R1, no cambia su valor asignando después de la transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de realizar una transferencia de, de, de algún dato, de algún registro, de algún, no sé, de algún un tipo de almacenamiento, obviamente con registro de instrucciones y operaciones,
no necesariamente al momento de transferir, el registro 1 va a quedar vacío. ¿Sale? Así que aquí, no, se me pasó la... visual. Pero, déjenme, bueno, lo voy a adelantar un poquito nada más para que se entienda, por ejemplo, para entender esta forma de transferencia de archivo. O sea, no tiene ciencia. O sea, por ejemplo, aquí en el apartado que dice flecha, el R1, que es el registro de operaciones origen, obviamente va a trasladar con una flecha o indica una flecha a la izquierda a denotar el registro número 2. Al momento de realizar ese tipo de transferencia de archivo, les repito, puede y no el registro número 1 quedar con información vacía, ya sea la forma de transferencia de archivo que podemos llegar a manejar. Que hay varios tipos de transferencias de registros. Las vamos a ver más adelante. ¿Sale? Entonces, pero no idea original, se me fue la palabra, pero por naturaleza de lo que es la transferencia de registros, el primer registro al momento de serlo transferido, no se elimina la información. La información puede que sea enviada, pero en sí, en resumen, es copiada, ¿sale? El registro origen nunca queda de forma vacía, ¿sale? Entonces, es una forma, por decirlo, pues, forma de transmisión de registro paralela, por decirlo de alguna manera, de la cual va por estaciones, o sea, no hay brincos de información. Siempre la idea lógica sea que sea de punto a punto. ¿Sale? Pues hasta ahí pues, está muy fácil de entender, ¿sí? Que es no paralela, vertical. La transferencia de información pues es de manera vertical. ¿Sale? Entonces, en el tema de la microoperación, que pues es lo mismo que estamos viendo, pero un poquito ya más desglosada la información, sí, es una operación básica, obviamente, realizada sobre la información almacenada en un tipo de registros. Un registro ya sea de almacenamiento de registro común, lógico, aritmético, etc. Se les conoce como flips o flops, ¿sale? Eso es como el nombre, pues no vulgar, pero pues en el que se puede entender la forma de transferir los datos almacenados en un tipo de registro, un flip, ¿sabes? El resultado de la operación puede sustituir la información binaria anterior de un registro o puede transferirse a otro. Binario, creo que estamos todos en el mismo canal. La información, obviamente toda la información va almacenada en sistema binario. Algunas de las microoperaciones son desplazar. Buen punto, desplazar. Cuando uno se desplaza, pues obviamente no deja información o no deja algo del registro
en una estación anterior, por decirlo así. Si nosotros vamos a desplazar un ejemplo muy vago, si vamos a mover, no sé, una cama de un cuarto a otro, solamente el dato origen, que en este caso sería la cama, pues no queda... no queda registro en el registro 1, que sería un cuarto, al moverlo al registro 2, que sería, no sé, una sala o X o Y, ¿sale? Esa forma de transferencia de información se puede entender de alguna manera que no genera una copia de almacenamiento en un registro anterior, ¿sale? El contar, obviamente, ahí sí hace como el registro origen 1 en el que estábamos viendo, que contabiliza el número de registros que tiene en la primera estación, y al momento de transferir la información al registro número 2, obviamente contabiliza el hecho de si ya la información que está acumulada en el registro 1 y la información que se envió se suma al contador del registro 2. O sea, son los, los registros contables en ambos registros, por decirlo así. ¿Vale? Borrar es cuando ¿cómo explicarlo de manera un poquito más lógica? Se transfiere si ya, por ejemplo, aquí ya tenemos 3 tipos de registros, ¿no? R1, R2, R3. Y la idea principal o el objetivo principal de la transferencia de archivos es que nuestras operaciones, nuestras instrucciones de origen en el registro 1 tienen que llegar al registro. El objetivo principal es llegar al registro número 3. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Sale del registro origen, que es el R1, pasa por el R2, puede o no llegar a dejar almacenado datos en ambos R1 como en R2, pero no lo hace, ¿sale? La instrucción por sí sola, que hay diferentes tipos de transferencia de datos, los repito y te los vamos a ver, pero no deja guardado nada de información, tanto en el registro 1 como en el registro 2, ¿sale? Y en el cuarto de las microoperaciones que dice que es cargar, se refiere al hecho de en cada estación de registro, ahí siempre va a dejar cargar información de memoria para que se pudiera llegar a utilizar en cierto tiempo. Por ejemplo, una instrucción que pudimos llegar a utilizar dejando cargado, por ejemplo, la instrucción int. Recuérdenme qué otra tipo de instrucción. No, mentira. En la instrucción de impresión de pantalla. Al principio utilizamos la instrucción, era la instrucción print, y después utilizamos la instrucción offset, ¿sale? Que son tipos de cargas de información que al final, pues la idea original pues va a ser la misma, ¿sale? ¿Sí se entiende? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? O díganme. Quiero ver que, o sea, está... Igual no sé si voy medio rápido, no sé, pero creo que está masticable el aspecto de la transferencia de registros y de archivos. Desplazar, contar, borrar y cargar. Desplazar, pues cambiar de un registro a otro sin dejar información en el registro anterior, es una. Contar, contabilizar o llevar en estado de memoria en 1000 registros, por decirlo así, ¿sale? Es una operación que va dentro de la transferencia de archivos. Borrar, obviamente no dejar registro no dejar datos en los registros anteriores, teniendo como principal objetivo llegar al R7, al registro número 20, X o Y. ¿Sale? Entonces, bueno, si tienen dudas, me detienen y con gusto les explico y nos vamos más despacito. Si es que vamos rápido, ¿vale? Por ejemplo, un contador con carga paralela
puede realizar las operaciones de incremento y carga. Un registro de desplazamiento bidireccional puede realizar microoperaciones de desplazamiento de la izquierda a la derecha. Se escucha muy complejo esta parte, pero no es otra cosa más que en el ejemplito cuando imprimíamos, solamente el contador. ¿Cuál es el contador? Es el ciclo de repeticiones que hace un código o que nosotros le asignamos al código, ¿sale? Cuando le poníamos a la instrucción jump, ¿qué era lo que hacía? Pues el ciclo de procesamiento de instrucciones brincaba a la instrucción o al mensaje número 2 que nosotros queríamos imprimir en pantalla, ¿sale? Y en este apartado donde dice desplazamiento de izquierda a derecha. ¿Recuerdan cuando en nuestro código, al inicio del código fuente de lo que llegamos a manejar, manejamos o anexamos a dos partecitas de las cuales era como asignarle al tipo de lectura de qué rumbo, a qué rumbo queríamos que leyera, que era el 30,31. No sé si recuerdan. Entonces es una forma una forma de cómo ordenar la lectura de cada una de las instrucciones. ¿Sabe? Dice, el término transferencia de registros implica la disponibilidad de circuitos lógicos de hardware como pueden efectuar una microoperación definida y transferir el resultado de la operación al mismo tiempo o a otro registro. Aquí implica el hecho de, solamente tiene que haber un compilador el cual va a ejecutar, va a manipular, evaluar el tipo de registro de datos que se va a pasar al otro registro, ¿sale? Aquí, por ejemplo, es el tipo de sintaxis en el cual se van a utilizar los tipos de transferencia de registros. Por ejemplo, como lo comentaba en la información pasada, los registros pueden ser atribuidos con una letra mayúscula y terminando con algún tipo de numeración, ¿sale? Por ejemplo, esto no es otra cosa más que pues es como repetitivo el aspecto de cuando anexábamos una variable, un registro ¿qué poníamos? AND, 1, AND, 2, o AND, AD, AB, un tipo de registro. Es lo mismo, nada más aquí estamos viendo la forma no tangible de cómo se transmiten esos datos, esa información, ¿sale? El paréntesis denota un registro del parte del registro. Es como el valor que le vamos a dar al registro. Por ejemplo, aquí dice R2, pues solamente tiene el valor de 1. R2 puede tener el valor comparativo de 7, 2 puntos a 0, ¿sale? Flecha, pues denota la dirección en la cual se va a transferir la información. La coma denota la transferencia simultánea en paralelo. Es lo que le comentaba. Por ejemplo, aquí aplica de las operaciones, de las microoperaciones. Por ejemplo, aquí aplica la de desplazar. ¿Por qué desplazar? Porque la forma paralela en la cual se transmite la información es que el registro origen, pues aquí va a estar la información, ¿no? En el R1, después se transfiere a R2, coma, denota la transferencia simultánea en paralelo, decodifica o entiende la información que tiene que realizar y se da la tarea para poder no conllevar, ¿verdad? Pero poder realizar el ciclo de la instrucción, ¿sale? Es por eso que R1 se transfiere la información a R2, se codifica, se manipula y la información se cicla al R1, ¿sale? En corchetes se especifica una dirección para la memoria. Los corchetes no es otra cosa más que la segmentación de información que le vamos a asignar a un tipo de registro, ¿sale? Por ejemplo, aquí DR, que es un registro de datos común, ¿sale? Pero
los corchetes nos asignan el tipo de información, obviamente que es información más acumulada, perdón. Un segundito. Ya, me quedé aquí en la corchete de especificación de dirección de memoria, ¿sale? El AR, solamente es un otro registro que vamos a almacenar en la variable, por decirlo, en la variable M. Entonces, la información acumulada en M la vamos a dirigir hacia otro registro, ¿sale? 2 puntos, terminación de la función de control. No es otra cosa más que la finalización de la transferencia de archivos. O de registros, más bien, no de archivos, perdón. Que en sí podría ser lo mismo, pero no se puede entender del todo de esa manera. ¿Sale? Aquí está la palabra mágica, la que yo les preguntaba. ¿Qué tipo de memoria utiliza el aspecto de manipulación de instrucciones, de microinstrucciones, microoperaciones? ¿En dónde? Pues nada más y nada menos que en la memoria ROM. ¿Ya se acordaron o no? Ok. Dice, la función de la unidad de control en una computadora digital es iniciar secuencias de microoperaciones cuando la circuitería genera señales de control. Esto de señales de control pues obviamente se entiende como la transferencia física o las actividades físicas ya sea de cableado, de pulsaciones de que tiene o que maneja toda la tarjeta no, la tarjeta no, el microprocesador, perdón. Que genera señales de control por medio de técnicas de diseño lógico convencional. Se dice que la unidad de control es circuitería. La microprocesadación es la segunda alternativa para diseñar la unidad de control de una computadora digital. La función de control que especifica una microoperación es una variable binaria. Volvemos a lo mismo. Cuando se halla en un estado binario, ejecuta la microoperación correspondiente. El estado activo de una variable de control puede ser del estado 1 o al 0. No hay otra, según la aplicación. La microinstrucción especifica una o más microoperaciones en un programa. Está bien. Gracias. Perdón, es que me trajeron un cafecito. Está bien, provecho. Gracias. Entonces, bueno, aquí es mucha información de relleno, pero lo primordial, lo que quiero que se entienda es la forma de almacenamiento de todas las instrucciones. Puede ser, se escucha complejo, el hecho de segmentar una instrucción a convertirla a una microinstrucción, pero pues no, fundamentalmente nada más se entiende que una instrucción obviamente está construida por microinstrucciones, instrucciones específicamente que se encargan o tienen un objetivo principal para poder que la instrucción se ejecute de manera adecuada. ¿Sale? Dice, la memoria de control puede ser una memoria de solo lectura, ROM. Alguien que me explique o que me diga por qué entiende que una microinstrucción se almacena en un tipo de memoria ROM. Pues aquí lo dice, ¿verdad? Pero me gustaría que lo trataran, que ustedes me trataran de explicármelo a mí. O inclusive, miren, termino este apartado para que igual tenga un poquito más de dónde poder analizar lo que les estoy preguntando. Dice, el contenido de las palabras en la ROM es fijo y no se puede alterar mediante una programación simple, palabra clave, porque no es posible escribir en la ROM. Las palabras de la ROM se vuelven permanentes durante la producción de la unidad.
algo que se entienda por eso, cómo, cómo se conlleva el almacenamiento de instrucciones, que estamos hablando al hablar de instrucciones y microinstrucciones, estamos hablando de información que se genera para el uso general de todo el equipo de cómputo, ¿sale? O más bien, en resumen, que me digan cuál es la definición del tipo de memoria, o sí, de cómo se maneja la memoria ROM. Y con eso vamos a entender todo. La memoria ROM, sus siglas en inglés significan Read Only Memory o memoria de solo lectura. Ajá, Eso significa que no podemos escribir en ella. es correcto. Sí, se lo había olvidado completamente, se me durmió hace rato. Ajá. Eh, ¿Qué tipo? Contiene instrucciones físicas, o sea, igual bueno, es un circuito básico que permite que se mantenga la información que se guarde ahí directamente para su uso o acceso en cualquier momento. En el caso de colapsar un sistema, la memoria ROM puede entrar al quite para poder reiniciar un sistema directamente. Amén. Básicamente las instrucciones básicas que siempre tiene que tener el sistema y que son inamovibles. Ah, correcto. Palabra, muy buena palabra. A eso voy. Entonces, para poder que se entienda de manera fácil, uh, o sea, las instrucciones en un microprocesador, o sea, ya están asignadas, ¿verdad? Obviamente, cada instrucción, desde que damos inicio a nuestro equipo de cómputo, inician la manipulación o transferencia de registro de datos de microinstrucciones a instrucciones, de las cuales van dirigidas a un propósito en general o propósito común, que sea el arranque, por ejemplo, el arranque del equipo de cómputo, al momento de que nosotros solicitamos alguna tarea, cualquier tarea de microprocesamiento de información sería desde que arrastramos el mouse y que le damos inicio. Eso ya es una instrucción. Entonces, a raíz de esa instrucción, pues está complementada de muchas microinstrucciones, las cuales se dividen en millones de instrucciones para poder ejecutar uh, una, alguna tarea. Entonces, esa es la contraparte de la memoria ROM y la memoria RAM. Sí, porque creo que nada más estamos en el mismo canal, creo que nada más Lot y yo. Entonces, den señales de vida que sí entienden las diferencias, o que me entienden más bien, ¿va? Para, Aldo anda comentando por ahí en el a chat ver. a las 9:15, o sea, antes de que dijera ese comentario. Okay. Sí, profe, estamos escuchando. Bueno, sí, estamos Sí. escuchando muy bien. Todo bien, entonces se entiende la forma de almacenamiento y de transferencia de registros de datos en la memoria ROM, ¿sí se entiende? Eso nunca se va a cambiar. Eso es lo dijo Lot, son datos inamovibles. ¿Sale? Así es, profe. Perfecto. Entonces, bueno, ya todo el choro pues no choro, va, pero pues es información que primero pues se tiene que proyectar de manera teórica, y después, por eso puse aparte o puse al final del tema en el aspecto de control microprogramado, la memoria ROM, para primero poder poquito entender o desarrollar la manera en la cual se van a manipular los registros, los datos, las instrucciones, las microinstrucciones, para que de manera ya fácil después de eso lo podamos llegar a entender. Entonces, sí se entiende, ¿va? Voy a lo mismo. Las instrucciones no es otra cosa más que se segmenta de varias microinstrucciones. Punto. Nada más. ¿Vale? Entonces, ya para concluir el tema, al final, una memoria que es parte de una unidad de control se denomina memoria de control.
Amén. No hay otra cosa que no, en el aspecto del control microprogramado que conlleva la palabra memoria de control, que sería nuestra memoria ROM. Punto. No hay otra. Esta unidad tendrá dos memorias separadas, que es una principal y una memoria de control. Obviamente, pues, también se segmenta información en la cual puede ser más, no más legible, ¿verdad? Pero en este caso se dividiría entre la memoria principal del desarrollo de instrucciones y la memoria, que ahí entra la memoria RAM, que es la memoria de la velocidad de procesamiento de las instrucciones, ¿vale? La memoria de control contiene un programa fijo que el usuario ocasional no puede alterar, ¿sale? Volvemos a la palabra que dijo Lot. Son instrucciones inamovibles. Esta memoria es considerada como una ROM dentro de la cual se almacena toda la información en forma permanente. El registro de direccionamiento de la memoria de control especifica la dirección de la microinstrucción, y el registro de datos de control que contiene la microinstrucción que se lee de la memoria. No hay que olvidar que una memoria ROM opera como un circuito combinatorio con el valor de la dirección como entra y la palabra responde como salida. Como entrada y salida, como consulta, pues, ¿sale? Que no se modifica, no se... La memoria ROM no se crea ni se destruye, solo se transforma, por ahí dicen, ¿va? Entonces, se entiende la forma de manipulación de manipulación y transferencia de tipo de registros de instrucciones, de las cuales pues ya están plasmadas de manera fija, que no se pueden modificar. ¿Sale? Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? Por mi parte no. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por ejemplo, a ver, ¿cómo hacerlo un poquito más, más palpable, en un ejemplo más claro de cómo funciona la memoria ROM? ¿Alguien que me pueda ayudar a dar un ejemplo? Pues nos vamos a algo más arcaico, o sea, las instrucciones para armar un mueble, las que vienen impresas, o sea, es la forma que va a estar, que se deben de hacer las cosas tal cual, o sea, Eh, ajá, ajá. entonces, mm, o sea, si yo escribo sobre esas instrucciones, no quiere decir que en todos los manuales o sea, si yo compro ese mueble y mi vecino también, y si yo escribo sobre ese mismo manual, no quiere decir que a mi vecino se le va a modificar. O sea, Sí, sí, no, estás ahí muy bien, pero acuérdate del objetivo principal, que es que en tu ejemplo sería armar el mueble. Por ejemplo, tú al modificar las instrucciones y, por ejemplo, algún otro usuario que hiciera uso de eso, por lógica, pues el otro usuario no va a armar una bicicleta. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es ¿cuál? Armar un mueble. Y las instrucciones, igual si vas a sobreescribir sobre ellas, pues tiene que ser con el mismo fin en común. ¿Sí me explico? ujú. Pero sí, bien, buen ejemplo. ¿Algún otro ejemplo, como lo hayan entendido? No. Por ejemplo, cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Que es de ley, que eso no lo podemos modificar. Bueno, a menos pues de que ya ocupen psiquiatra o algo, ¿ah? Pero yo cuando me levanto, mi idea, mi almacenamiento de actividades diarias, yo lo considero como alguna instrucción mía propia que no puedo avanzar al siguiente objetivo, sé que me tengo que cambiar. Abrir los ojos. Bueno, si más lógicos y más yéndonos más atrás, pues obviamente pues para despertarte, pues tienes que abrir los ojos, obviamente. Después, ¿qué haces? Pues te inclinas 45 grados para Ujú. levantarte,
te giras para bajar las piernas 90 grados y X, oye, es más, poquito más didáctico, ¿verdad? Pero pues bueno, si se entiende, Cintia, Giovanni, Juan Manuel, la idea de qué es la manipulación de memoria de control ROM en las instrucciones. Sí, no, sí, no. Perdón, ¿le preguntó a alguien en específico? No, en general, Ah, de no, si, pues yo sí lo tengo más claro. si está claro. Ok, perfecto. José Martínez, Cintia. A ver, Cintia, ya para irnos, póngame Sí, profe, todo Sí, bien. perfecto. A ver, Cintia, algún ejemplito así, por ejemplo, en la vida cotidiana en la cual, pues, alguna actividad tuya no pudieras generarla antes de, o sí, más bien no pudieras modificarla para no poder realizar esa actividad. Pues en la cotidiana, ¿sí me escuchó? Sí, Cintia, sí, sí lo Ah, escucho. pues así en la vida cotidiana se me ocurre pues la comida, ¿no? Creo yo que ya sí haciendo, ya poniendo un ingrediente, pues ya siento yo que ya no me podría ah, echar para atrás, ya cuando se empiezan a preparar los ingredientes, a cocinar, pues Ok, es buen ejemplo, pero por ejemplo, ahí la memoria ROM, por ejemplo, para entenderlo un poquito más palpable, ¿cuál sería? Sería la receta. sí. La receta, el objetivo principal de a dónde o cómo va a desarrollar esa instrucción. Acuérdese, instrucciones. ¿Una receta qué es? Un seguimiento de instrucciones, o sea, Ujú. son instrucciones a seguir Ajá, a una receta. ok. Si por ejemplo usted va a hacer, no sé, hamburguesas, pues no va a comprar carne de puerco, ¿va? Porque pues, no, eso está fuera de la, de la, del, del registro de instrucción, ¿va? Así Entonces, es. ¿sí? O sea, todo va encaminado a un fin común, Ajá. ¿vale? Perfecto. Entonces, pues, espero que haya quedado todo claro. Entonces, si tienen dudas, mm, Bueno, no, a mí sí me ha quedado claro. Nada más una pregunta respecto a lo que había dicho al principio de si se puede hacer una practiquita con una computadora. ajá. Puede ser ya una viejita, no, no sé. Sí, Bueno, yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Que se haga una práctica. ujú, Sí me gustaría, porque pues ahora sí que estamos, bueno, al menos yo en mi punto de vista, pues no sé nada, ¿verdad? Ni ujú, cómo abrirla, o sea, o cómo lo que hay internamente, ¿verdad? Dentro de la ajá. computadora. Perfecto. Desconozco Sí, sí, creo que sí. totalmente. Pero claro, ¿verdad? Sí, sí me gustaría que fuera pues vía virtual, porque pues ahora sí que presencial, pues yo todavía, bueno, es mi punto de vista, ¿verdad? Sí, sí, Pues sí. todavía siento que no. Perfecto, sí, sí. Lo entiendo, Cintia. Entonces, pues sí, todavía nos quedan otras dos clases. Sí, Entonces, hay tiempo para poder analizarlo y pues, ver opciones, ¿no? En el transcurso sí, 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 de estas claro. 2 semanas, pues tratar de conseguir algún equipo de cómputo, ya sea viejo o no importa, ¿verdad? El chiste es desarmar y ver físicamente todas las partes físicas de una computadora y que surjan dudas para poder aclararlas, ¿vale? Ok, entonces, pues por el día de hoy fue todo, me despido y pues que tengan un bonito fin de semana, ¿sale? Entonces, no sé, hay cualquier cosa, duda o comentario, pues ahí está el grupo de WhatsApp para que puedan llegar algún mensajito. ¿Sale? Ok, Sale. gracias igualmente. Dale, que tengas un semana. Hasta luego.